Es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde, alejado del bullicio de la falsa sociedad. Nosotros y nosotras, la Asamblea de Ciencias Políticas, Sociología, Trabajo Social y Antropología, ante el proceso de mercantilización y privatización de la universidad que supone el Espacio Europeo de Educación Superior, desde el 1 de diciembre decidimos llevar a cabo un encierro indefinido. No se trata de un hecho aislado, sino que nos sumamos a la ola de reivindicaciones que se están dando en toda la comunidad universitaria. El Espacio Europeo de Educación Superior se empezó a configurar con la firma en el año 99 de los ministros de Educación de la Unión Europea, que en el Estado español se concreta en la LOU y de los reales decretos por los cuales se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Nuestra posición a las reformas que se pretende imponer se debe, consideramos que estas van en detrimento de la función que debe cumplir la universidad pública como centro de transmisión de conocimiento, y son un paso clave en el proceso de mercantilización de la educación superior. Consideramos que esta reforma, disfrazada por sus defensores como progresista y participativa, supone la adaptación de la universidad a los intereses del mercado y, por tanto, de la empresa privada. El PSOE, que cuando estaba en la oposición se comprometió a echar atrás la LOU aprobada por el PP, una vez en el gobierno la ha aprobado sin introducir cambios sustanciales, haciendo caso omiso a las reivindicaciones de estudiantes que entonces se movilizaron contra esta reforma educativa. Siguiendo con esta dinámica, todo este proceso se ha llevado a cabo de manera no participativa, sin debate público y con absoluta desinformación. Por ejemplo, en esta facultad el decano se comprometió por escrito con nosotros a debatir con los estudiantes un acto el día 6 de noviembre y aún seguimos esperando. Las consecuencias de este proceso las estamos sufriendo los y las estudiantes de forma directa. Creemos que se aprueban los grados, sirviéndose de sus llamados canales democráticos, que sustituirán las actuales licenciaturas y cuyo último año se prevé que sean prácticas externas, en muchos casos ni siquiera remuneradas. Nos suben las tasas, el precio de los créditos del máster se duplica, ya el precio de los créditos de las licenciaturas, se introducen las becas préstamo. Encima nos encontramos con el anuncio de recorte presupuestario de la Comunidad de Madrid ha impuesto a las universidades públicas. Lejos de tratarse de una medida independiente de esta reforma, esta encaja perfectamente con la filosofía de Bolonia, que también pasa por una invasión de lo que entendíamos como público. Ya desde ahora podemos ver cómo las facultades se llenan de carteles de empresas. Estas ponen sus sedes en los campus, Viajes El Corte Inglés en Somosaguas, aquí en el campus, se inauguran cátedras de atención privada, como la Cátedra Repsol en la Carlos III. Somos estudiantes, no somos clientes. Queremos que exista una verdadera transmisión de información. No queremos ni manipulación ni información sesgada. Las últimas declaraciones del gobierno parecen indicar que lo que se pretende es llevar a cabo un proceso de encubrimiento de lo que creemos que significará realmente la implantación de Bolonia. Desde aquí queremos solidarizarnos con nuestros compañeros represaliados, los 28 expulsados de Barcelona y los 3 detenidos de Valencia. Somos estudiantes, no delincuentes. Las asambleas de estudiantes nos desmarcamos de las organizaciones